¿Cómo fueron con la parte teórica? ¿Hasta dónde llegaron? Vimos el 11, el 12, el 13, el 15, el 17, 18, 21, 20. Ah, bien, avanzaron un montón. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de hacer un mix de todo eso que vieron con el caso práctico número 5. No sé si lo tienen. La idea es que vayamos. Bueno, viendo el ejercicio, obviamente, al no tener un pizarrón, yo lo tengo en formato PDF, también lo tienen en videos, al caso, quizá hay alguna modificación que podemos ir señalando, quizá ustedes mismos puedan ir notando alguna modificación respecto del momento en que se creó el caso práctico y alguna cuestión que tengamos que tener en cuenta respecto de la redacción actual de la ley, que la haremos notar, veremos cuál es el tratamiento que corresponde darle y nada, eso como para arrancar. En el caso práctico 5 primero, en la guía de trabajos prácticos, creo que les había comentado que tienen, luego del caso práctico 1 tienen, lógicamente, el caso práctico 2 que está referido a débito fiscal. Véanlo, las consultas que tengan, las traen. Eh, el caso práctico número 3 está referido a crédito fiscal y integramos un poco todo eso, es un caso integral en el que se ve débito fiscal y crédito fiscal y se realiza la liquidación. Le digo que vean por separado el caso práctico 2 y 3 porque son un poco más de esto mismo que vamos a ver ahora. Les va a servir obviamente para tener mayor material de estudios, para ver algunas cuestiones que son que no son iguales, lógicamente, pues son casos distintos, pero bueno, la idea va a ser trabajar con el caso práctico, el 5 que es el integral. Mm, Pero ahí lo están viendo en pantalla, ¿no? Sí, se ve, profe. Bien. Voy a ver si puedo minimizar esto. Mm, Bien. Muy bien. En este primer caso, que vamos a ver respecto de una liquidación, porque en el caso práctico uno dijimos que era muy relevante porque se analizaba toda la cuestión vinculada al hecho imponible del impuesto. Y en este primer caso que vamos a ver acá, vamos a ver en primer lugar las ventas y prestaciones de servicio que tiene una empresa. Después vamos a ver cuáles fueron las compras, los gastos. Vamos a ir tomando nota de distintos pagos a cuenta que va realizando por medio de retenciones, por medio de percepciones, para finalmente poder hacer la liquidación del tributo. ¿Sí? Bien, se nos va a solicitar hacer la declaración jurada de IVA del mes de septiembre de una empresa que es el Tambito, Sociedad de Comandita Simple. Es una planta elaboradora de lácteos, ¿no? Así que reviste la condición de responsable inscripto y su actividad consiste en la venta de productos lácteos de propia producción, leche, queso, dulce de leche, postres, etcétera, y organización de fiestas en un local que alquila a un tercero. No está obligado a actuar como agente de retención y percepción de IVA según los regímenes vigentes. Tenemos ahí como una nota, una llamada, que los importes no incluyen IVA, salvo en los casos que según las normas legales no corresponda a su discriminación. Acá vamos a hacer el primer punto, el primer parate.
¿Dónde está definido cuál es la forma de discriminar o no discriminar el impuesto, el tributo, el IVA en un documento? ¿Dónde lo tenemos eso definido? No. Vale, tiene que ver con una condición subjetiva, no te voy a decir que no. Lo podemos reacomodar. ¿Está dentro de la ley eso? De los artículos que ustedes me nombraron inicialmente, por ahí no está. Pero, perdón, ahí hay una referencia que tiene que ver con algunos artículos de la ley de IVA. Quizás lo vieron con Germán esto. Bien, hablaron algo de los artículos 37 y 39 de la ley de IVA y también justamente de algo que tiene que ver con la ley que se conoce comúnmente como ley bases. O si no lo hablaron, no importa. No, esos no. Bueno, tienen la ley de IVA a mano para ver de qué manera va a tener que ser la facturación de los sujetos responsables inscriptos. Eso lo van a poder ver en los artículos 37 y 39 de la ley. ¿Qué nos va a decir ahí? Eso vayan a buscarlo ustedes, no lo voy a ir a buscar yo. Bien, ¿y qué es ahí, Aiden? ¿Y qué nos dice ahí en ese artículo en el 37? Bien, perfecto. ¿Y nada más dice? Bien. Bien. ¿Y en el artículo 39 qué nos va a decir? Sí, por favor. Pues, bien, perfecto. Entonces, lo que inicialmente tenemos ahí es que cuando un responsable inscripto le haga una factura a otro responsable inscripto, va a tener que discriminarle el IVA, ¿sí? Por otra parte, después tenemos qué pasa cuando tenemos una operación con un consumidor final o con un sujeto exento. ¿Qué va a pasar? Bien, bien, en principio no va a tener que, el responsable inscripto no le va a tener que discriminar el IVA. Y acá nos faltaría
algo en el medio, que es lo que tiene que ver con los monotributistas. ¿Qué tratamiento va a seguir cuando le haga una factura a un monotributista? ¿Eh? ¿El mismo que hago si fuese un responsable inscripto? Bien. A ver, vamos a tratar de simplificarlo porque esto seguramente lo van a ver en la parte teórica y van a hablar seguramente de la ley de bases. En principio, y para tratar de no confundir, después cuando lo vean trataremos de volver a hacer alguna aclaración. En principio, el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Cuando un responsable inscripto le factura a otro responsable inscripto, le va a discriminar el impuesto. Existe una resolución general que establece todo lo que tiene que ver con cuestiones formales respecto a cómo tiene que ser una factura que emita un sujeto responsable inscripto, ¿sí? Entonces, esa resolución general va a establecer distintos parámetros, por ejemplo, que un responsable inscripto cuando le factura a otro responsable inscripto le va a discriminar, le va a poner cuánto es el precio neto, cuánto es el IVA, cuánto es la alícuota, ¿sí? Y le va a hacer una factura que, ¿qué letra tiene? Porque esto de las letras a veces también nos ayuda a ¿Ya? entenderlo para los que... ¿Cómo? Perdón. Factura. Bien, le va a hacer una factura A. En cambio, cuando un sujeto responsable inscripto le hace una factura a un consumidor final, ¿qué factura le va a hacer? O a un sujeto exento. Factura B. Factura B. Bien, le va a hacer una factura B. Este mismo tratamiento hasta hace algunos años, el de que le haga una factura B y que no le discrimine el IVA, que no es lo mismo que haga una factura B a que no tenga que discriminar el IVA, pero bueno, para tratar de simplificar o hacerlo de una forma pragmática, vamos a decirlo así. Eh, este hecho de que no le tenga que discriminar el IVA hace algunos años, cuando hubo una reforma vinculada a lo que comúnmente conocemos como monotributo, que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, tuvo una modificación. Modificó este artículo y ahora cuando un responsable inscripto le factura a un monotributista, le va a hacer una factura A y le va a discriminar el IVA. ¿Por qué? Bueno, por algunas cuestiones que tienen que ver con esa reforma en el monotributo, que el objetivo en definitiva va a ser que tienda a que el paso del régimen simplificado del monotributo a pasar de ser monotributista a ser responsable inscriptor no sea tan pesado, entonces da una suerte de, o una serie de beneficios, entonces va a tener que ver en el fondo con eso, ¿sí? Con la posibilidad de que el sujeto que era monotributista compute créditos fiscales, ¿sí? Bueno, va a estar atado a eso, ahora no importan tanto los fundamentos, pero en ese momento se modificó entonces cuando le facturo a un monotributista, bueno, en términos prácticos lo podría asimilar a como cuando le facturo a otro responsable inscripto. La ley bases, y esto generalmente Germán lo ve, por eso les digo de no profundizarlo, trajo algunos artículos vinculados a la transparencia fiscal y a ver, como objetivo, a ver cuánta carga impositiva, cuánto de IVA y cuánto de impuestos nacionales, y también se invita a las provincias, a los municipios, a mostrar cuánto es la carga impositiva provincial y municipal, hay en una adquisición, en una compra, cuánto de impuesto de carga tributaria hay en una operación. ¿Sí? Entonces, si alguno, no sé, alguno tiene a mano algo que haya comprado y que le hayan hecho un ticket, aunque sea que haya ido al supermercado
no sé, a la heladería, a comprar una zapatilla, algo y le hayan hecho un ticket? ¿Alguien tiene una factura B encima? Bueno, Una. Y bien. pero hoy la mayoría te discrimina igual, aunque sea consumidor final, digamos, te discrimina igual la carga impositiva, digamos. O los precios te aparecen también con la discriminación de carga impositiva, ¿puede ser? Yo, ¿Referido a eh, esto? yo, yo me parece, por eso quería ver si alguno tenía algo como para hacer alguna pequeña distinción. En términos Solo Acá, generales, una. voy a acá decir que encontré sí. uno que tengo a mano, Solo una. el chango más. Bien, vamos. ¿Y qué quieren que mire ahí? La gente más vieja le decimos Walmart. Ya no. Bien, al final te dice, bueno, espera, Ahora vos al tenés, final dice que tiene el régimen de transparencia fiscal y te dice el IVA contenido. bien, pero perfecto. Y antes de eso, tenés como cuando se hace una factura que dice neto 10 pesos, IVA 2,10, total 12,10, No. No, no, lo que ¿no? dice es, por ejemplo, la cantidad por el importe bruto y sí te dice entre paréntesis que tiene el 21%, Bien, perfecto. pero no está discriminado en dos columnas, digamos. Yo hago esa aclaración siempre, porque a veces me parece que se suele confundir el régimen de transparencia fiscal con la discriminación o con la exposición que tiene una factura A. Y a veces son cuestiones que son distintas y como les digo, a veces, bueno, podemos decir que sí, que mostramos el IVA, pero no es lo mismo. Por eso quería ver si alguno tenía un ticket y al que no lo tenga a mano cuando vaya al supermercado o a algún lugar que le den ticket, que le van a dar una factura B o un ticket factura B. ¿Sí? Van a ver esto que estuvo diciendo recién. ¿Quién fue la que fue a Chango Más? Lourdes. Lourdes. Bien, ahí lo mismo que le pasó a Lourdes, que le facturaron, uno ve cuando está comprando, Chango Más es responsable de cripto, vende los productos con IVA, ¿sí? Ustedes están comprando con IVA. Lo que no pasa, o lo que no pasaba, era que uno veía el total, veía el neto más el IVA, no veía cuánto había de impuesto en lo que estaba comprando. Como cuando un responsable inscripto le factura a otro responsable inscripto. Y sabemos que esto de la discriminación tiene que ver también con la posibilidad de lo que va a venir después, que es el cómputo del crédito fiscal, un requisito para poder computar el crédito fiscal. ¿Sí? Bueno, Gonzalo pregunta, ¿esto es solo respecto del IVA o son todos los impuestos que todos le los aplique impuestos eso? nacionales. Ah, bien. Oh. El IVA en particular y después el resto de los impuestos. Si vas a una estación de servicio, vas a ver que te dice cuánto contiene de IVA y cuánto contiene de impuestos internos. Ah, bien. ¿Sí? A modo de ejemplo. Si ven otra que pueden tener, la factura del teléfono. ¿Sí? Si alguno tiene la factura del teléfono, del celular, te pone cuánto es el neto, cuánto es la alícuota y cuánto es el total, así, o te pone, como dijo Ailén, abajo cuánto es el IVA solamente. Bien, bueno, perfecto. Pero en términos generales, no se suele exponer así. Son más parecidos los tickets de la factura a la que vemos como la de Chango Más. Bueno, y ahí también te nombré justo la del teléfono por el tema de impuestos internos que generalmente tienen. Abajo también te dice la parte de impuestos de la ley de transparencia. Bueno, ahí por ahí te nombra cuánto es el IVA, cuánto tiene de impuestos, de otros impuestos nacionales internos y demás. A lo que voy, no quiero hacer tanto barullo con este tema. Solamente que muchas veces van a encontrarse ahora, en general, o deberían encontrarse con la factura B que abajo les dice cuánto es lo que tiene de IVA, ¿sí? Eso tiene que ver con el régimen de transparencia fiscal, de mostrar cuánto hay
de IVA contenido en un documento, pero no quiere decir que ahora todas las facturas sean facturas A, ¿sí? Porque a veces quizás se confunde y son cuestiones distintas. Son cuestiones distintas. No quiero, como digo, hacer mucho más comentario de esto. Después, si quieren, cualquier cosa, cuando lo ven en la parte teórica, podemos hacer algún comentario cuando ya hablen con más precisión con Germán respecto del tema. Podemos hacer un nuevo comentario y quizás acomodar un poco más. Pero ¿por qué tenemos que hacer alguna salvedad de este tema? Porque vamos a tener operaciones que son, en nuestro caso, en nuestra empresa, en nuestro caso 5 que va a ser con un responsable inscripto, los que vamos a tener valores, y acá la idea no es hacer ninguna trampa. Yo a veces les digo, bueno, en el parcial de última decimos si los importes son netos de IVA, si los importes tienen el IVA incluido, si no, la idea no es hacer trampa en estas cosas, ¿sí? Trataremos de aclararlo. En este caso, incluso en el caso práctico acá, por eso lo estamos haciendo esto de aclararlo. Vamos a tener ventas y prestaciones de servicios, que en algunos casos son con responsables inscriptos, en cuyo caso vamos a hablar de valores netos, y en otros casos vamos a hablar de operaciones que son con consumidores finales, y en ese caso van a ser valores totales. ¿Qué significa estos valores totales cuando, por ejemplo, es con un consumidor final? Que es el valor neto masiva en caso, acá tenemos una salvedad importante, en caso de que corresponda que la operación incluya el IVA. ¿Por qué? Y porque si estamos en medio de una operación exenta y es un consumidor final, por más que sea una factura B, no, lo que va a estar pasando no es que no está discriminado el IVA, es que la operación no tiene IVA, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer esa salvedad. En el caso de responsable escrito, siempre va a ser valor neto, habrá que sumarle el IVA en caso de que corresponda. Lo mismo, si una operación exenta, sé que tengo el neto, pero también sé que no le tengo que agregar el IVA. Bueno, eso como salvedad y lo vamos a tratar de ir diciendo. La forma de ver cuánto es el neto cuando está incluido en el precio es muy sencilla, ¿sí? Nosotros sabemos que si en la factura de Chango Más, ¿sí? Al final del ticket, no importa esto del régimen de transparencia fiscal, yo al final de mi billetera pagué 50.000 pesos y todas las operaciones estuvieron grabadas al 21%. Si quiero saber cuánto es el neto y cuánto es el IVA, lo que voy a tener que hacer es 50.000 pesos, que es el precio total con IVA incluido, dividido 1,21 y me dará el neto 41.322,31. Y si a eso quiero saber cuánto es el IVA, lo multiplico por el 21% y tendré 8.677,68, que van a ver que es el procedimiento que vamos a seguir acá en los casos que corresponda. Cuando tengo una operación grabada en IVA y quiero saber el neto, voy a agarrar el precio final total, dividido 1 punto alícuota. Esto de 1 punto alícuota es para no decir 1,21, porque sabemos que la alícuota, por ejemplo, puede ser el 10,5. Entonces, si está grabado el 10,5, haré dividido 1,10,5. De esa manera tengo el neto. Y multiplicando por la alícuota correspondiente, encontraré o tendré el impuesto determinado, el impuesto facturado. Sí, así que eso, y como digo, lo vamos a ir diciendo. Después, en este caso, este sujeto me dice que vende leche común sin aditivos,
Vende dulce de leche y postres tipo ser de marca propia y organiza fiestas. Después me va a dar referencia, o me va a hacer referencia a algunas otras operaciones que tienen que ver con ventas y prestaciones de servicios. Pero en primer lugar esto. Primera operación. Venta de leche común sin aditivos. ¿Qué particularidad tengo acá? ¿Qué particularidad tengo con la venta de leche común sin aditivos? ¿Recuerdan el otro día cuando vimos el artículo de las especialidades medicinales de un medicamento que hablamos, por ejemplo, a modo de ejemplo, de un paracetamol, de ibuprofeno que vendía una farmacia, que ya había pagado IVA en una etapa anterior? En ese mismo artículo, en ese mismo inciso, en ese mismo punto, también, también, Está exento, profe. bien, también, ujú, bien, ahí veo en el chat que alguien escribió respecto de que está exento para consumidor final el Estado y comedores escolares, ahí nos dice Julio. Y es así. Acá tenemos una exención que, como también comentamos el otro día, en el IVA, está referida a un producto, es objetiva, pero para determinados sujetos también es subjetiva. Entonces, cuando se reúne con esos requisitos, estoy dentro, estoy dentro de el campo del recorrido por el que corre la exención. Entonces, tendré que tener cuidado, tendré que prestar atención para ver en cuáles de estas situaciones estas ventas pueden estar exentas. ¿En qué artículo mencionaba esto? La exención referida primero, las exenciones están todas en el artículo 7 y el 8. ¿Sí? Esta puntualmente está en el artículo 7, en el inciso F. Perfecto, gracias. De nada. Y ahí, como dijo Julio en el chat, no sé si todos lo pueden ver, es una exención que tiene que ver con la venta de leche, si la decimos con más precisión, sería la leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, las provincias, municipalidades, CABA, organismos descentralizados de su dependencia, comedores escolares universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos E, F, G y M del artículo 20. El artículo 20 está referido a un número articulado anterior a la modificación, al reordenamiento de los artículos de la ley de impuesto a las ganancias. Pero tiene que ver con las exenciones o con los sujetos exentos en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Así que ahí vamos a tener que ir a ver, ya lo dijimos, ahí podemos encontrar los casos en que puede este producto estar exento. Venta de leche común sin aditivo a consumidor final. ¿Es el producto que está exento? Sí, profe. Sí. ¿Es a uno de los sujetos en que la operación se encuentra exenta? Sí, sí. De hecho, el primer caso que me dice, cuando el comprador sea un consumidor final, ¿sí? Entonces, en ese caso la operación está exenta. Entonces, esto es lo primero que tengo que analizar.
Porque si ya me meto a la cuestión de, bueno, es un consumidor final, ¿cómo era esto de discriminar el IVA, no discriminar el IVA? No, no, pará. La operación, ¿tiene IVA? No, porque está exenta. Entonces no tengo que discriminar nada. Esto ya si quieren es el precio neto. Esto ya es una operación que no tiene IVA. ¿Sí? Que no tiene IVA. Está exenta. En el segundo punto nos va a decir, ¿prefieren que deje en pantalla el enunciado? Pues yo tengo en distintas pantallas eh, los distintos puntos que vamos trabajando. ¿Quiere que deje en pantalla la parte de la resolución? ¿Les es más cómodo? Si tiene el enunciado a mano, quizás es más cómodo. ¿Sí? Sí, Bueno, mejor. perfecto. Bien, entonces en este primer caso donde tenemos la operación que está exenta 5.800 pesos. Y como dijimos, ese sería el precio neto, no es que no está discriminado, no, es el precio neto y no tiene IVA. En el segundo caso, vendo el mismo producto, pero a responsables inscriptos. El producto está exento cuando el comprador es determinado sujeto, de los cuales no me dice en ningún momento, en ningún caso, a los responsables inscriptos. Entonces, en ese caso, no va a corresponder la exención. No se cumple todo lo que me dice el artículo 7 para que la operación esté exenta. Entonces ahora yo cuando le estoy vendiendo leche común sin aditivo a otro responsable inscripto, esa operación va a estar grabada. Y esa operación, cuando le haga la factura, me va a decir que el precio neto son 4.000 pesos y me va a, si la operación está alcanzada al 21%, voy a tener que determinar el débito fiscal multiplicando los 4.000 pesos por la alícuota correspondiente. Entonces, de esa manera, voy a tener el débito fiscal de 840 pesos. ¿Y por qué hice esto? Y hice esto porque ustedes ya vieron de qué manera se determina la base imponible del IVA, que está en el artículo 10, porque ustedes ya vieron qué es el débito fiscal, que está en el artículo 11. ¿Sí? Hicimos eso, esto de que en el artículo 11 nos dice que a los precios netos de las ventas, locaciones, prestaciones de servicio que están grabadas, el producto que está exento cuando se lo vendo a determinado sujeto. Y dentro de esos determinados sujetos, sí están los comedores escolares. Por eso, nuevamente, acá me encuentro con que esos 1.452 pesos están exentos. No es que no tienen el IVA discriminado, sino que no tienen IVA. ¿Sí? Esto parece, me van a escuchar decirlo mucho, voy a ser redundante, pero después se suelen confundir. Se suelen confundir y es algo que es totalmente distinto. Nuevamente, no estamos en una operación que no tiene el IVA discriminado, sino que es una operación que no tiene IVA, está exenta. Venta de leche, perdón, punto número 2. Venta de dulce de leche y postres de una marca propia. Cuando le vendo a un consumidor final, ¿va a estar exento porque es consumidor final? No, profe, ahí no. No, pero ¿por qué? Si hoy cuando lo hicimos en el punto anterior, cuando le vendí a un consumidor final, sí estaba exento.
Pero este producto no está especificado en la ley. Claro, Bien, producto. perfecto. No se me dio esta conjunción de objeto y sujeto para el que va a corresponder la exención. El producto es otro, estoy vendiendo dulce de leche. Entonces, en este caso, seguramente cuando le hacemos la factura a este consumidor final, al final de la factura vamos a ver que nos va a decir que por un régimen de transparencia fiscal, cuánto es el IVA que está incluido en esa factura, ¿sí? Por eso les digo, la idea no es confundir respecto al artículo 37 y 39, que muchas veces incluso normativamente en algunas redacciones de la ley que muchas veces ya traen de algún año anterior, quizás están desactualizadas. Nosotros nos vamos a quedar con esto, con que la operación está grabada, quiero que sepan eso, y en este caso, que nos dice venta al consumidor final de dulce de leche, 19.360 pesos, ¿sí? Eso tiene incluido el IVA. Eso es el IVA. ¿Cómo hacemos para sacarlo al IVA? Sacarlo me refiero a saber cuánto es el IVA que está contenido en esa factura, porque ahora nosotros somos los contadores que estamos haciendo la declaración jurada y nosotros vemos una factura que sabemos que el precio final, el total que pagamos ahí, el que pagó el consumidor final en el supermercado del dulce de leche fueron 19.360 pesos. Seguramente compró varios. Bueno, para saber eso, si sabemos, lo digo de esta manera para, repito, después lo van a profundizar, lo podemos aclarar cuando lo vean la teoría. Pero sepan que los 19.360 pesos es lo que pagó ese consumidor final en la caja del supermercado. Y ustedes Gonzalo, saben, tengo una pregunta, perdón. ¿Por qué sí, acá entendemos que en los 19.360 ya tiene el IVA incluido y en el anterior no? En el porque es de la una leche sin operación. aditivos. Común sin aditivos, cuando vendemos a un responsable inscripto, calculamos 4.000 más el 21%. Y acá, por lo que entendí, esta venta a consumidor final ya tiene los 19.360. Bueno, Simplemente porque es a distintas personas. claro, eso tiene que ver Ok, con la redacción de los artículos 37 y 39. bien. ¿Sí? Que en términos generales lo que establecen esos artículos va a ser que cuando un sujeto responsable inscripto le facture a otro responsable inscripto, le tiene que discriminar el IVA. ¿Sí? Entonces, cuando le factura, le va a facturar y va a decir, bueno, mira, este es el precio neto, este es el IVA y este es el total. En cambio, en la factura B, perdón. En cambio, cuando un responsable inscripto le factura a un consumidor final, generalmente, por eso les digo que quiero dejar un cachito de lado el tema de la transparencia fiscal hasta que lo vean en la parte teórica, pero en términos generales lo que ustedes ven en un ticket, cuando van a comprar a un lugar que ese lugar es responsable inscripto, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo, no sé, o la heladería, donde quieran, vayan y pidan una factura B. Generalmente ven el importe total, lo que ustedes pagan con la tarjeta de débito en efectivo, ¿sí? Y después van a poder ver dentro de ese documento cuánto es lo que hay de IVA, pero generalmente no tienen la segregación que tienen una factura A. Y como este ejercicio está hecho anteriormente a esa separación, a mí ya no me parece tan relevante esto de decir, bueno, a ver, háganlo como dice la norma que tiene que ser. No, eso me parece que está en un segundo orden. Sí, por eso no los quiero confundir con eso. Solamente, es más, si quieren tomarlo como agregarle la nota, ahí al lado del enunciado 19.360, precio final con IVA incluido, agréguenselo. ¿Sí? No, no es algo que me interese tanto que,
que sepan ahora. Incluso en un enunciado me parecería más, no sé, si lo tengo que rearmar el ejercicio ahora, en todos los casos en todos los casos voy a poner precios netos. Total, si quiero hacerle alguna maldad, la puedo hacer igual con lo que les digo de que ustedes tienen que saber en qué caso la operación está exenta o no está exenta, o en qué caso le tienen que sumar el IVA o no sumar el IVA, en qué caso tienen que poner una alícuota u otra. Digo una maldad entre comillas, cosas que tienen que saber, ¿sí? Pero no, como en eso todavía no profundizaron, eh, no quiero meterlos en alguna cuestión tan técnica, ¿sí? Sepan parte del enunciado, lo que dice los importes no incluyen IVA, salvo los casos salvo los que, según las normas legales, no corresponda a su discriminación. Tomen esa nota, si quieren, táchenla y pongan como nota que las operaciones sepan que con eso no voy a tratar de buscar ninguna cosa rebuscada, ¿sí? Le agregamos ahí al lado del enunciado, venta de dulce de leche, postre tipo 19,360, incluye IVA y listo, ¿sí? Entonces, si sé que eso incluye IVA, ¿cómo hago para sacarle el IVA? 19,360, ¿cómo dijimos que hacíamos? Dividido 1 punto alícuota. Bien, divido 1,21 1 en este punto caso. alícuota, que en este caso es el 21%. ¿Eso qué me da? Me da el Eso nos neto. dio, claro, los La base imponible. 16.000 que Un precio pusimos. neto. Bien, me da estos 16.000 que es el precio neto. Entonces, a los 16.000 aplico el 21% y voy a saber que en esos 19,360 que el comprador pagó, incluía 3.360 pesos de IVA. Ese es el débito fiscal que está involucrado en esa operación. Segundo punto. Es más, perdón, que vuelvo a esto, pero para que sepan o estén totalmente confiados, sepan que en el examen no voy a poner la nota, esto que acá tiene como nota que los importes incluyen IVA o no incluyen IVA, salvo en los casos que la norma corresponde. No, esa nota no va a estar. Sí van a tener que prestar atención a lo que les diga el enunciado. Si el enunciado les dice, o en un cuadrito o en algún lugar les dice que los importes son todos netos, bueno, son todos netos. Si en el enunciado le dice que los importes son finales, bueno, sepan cómo sacar el IVA en caso de que corresponda sacarlo, como hicimos acá. Sí, esas cosas sí, pero después esto de hacer esa separación se los dejo para la parte teórica. ¿Sí? Hacemos ese acuerdo para que ninguno tenga miedo de esta cuestión, que como les digo, no quiero que se compliquen ni un instante con eso. Bien. Dulce de leche, le vendemos ahora a otro responsable inscripto, 16.000 pesos. Responsable inscripto, le factura a otro, este va a ser el importe neto, le aplico la alícuota y me va a dar, incluso podemos ver que es el mismo precio neto grabado, me va a dar lógicamente el mismo importe de IVA débito fiscal. Que esto a veces está bueno, eh, o estaba bueno en el caso de si no lo tenemos discriminado, para mostrar también que esto de la discriminación o no es una cuestión formal. El que vende dulce de leche vende un producto grabado siempre, ¿sí? Va a terminar cobrando siempre, va a tener en su caja siempre 19.360 pesos.
lo que sabemos es que esa operación incluye IVA, entonces que una parte, ¿se acuerdan cuando decíamos al principio, cuando empezábamos con esto, decir, bueno, pero una parte de eso que vos metiste en tu caja no es tuyo, una parte es IVA. Bien, 3.360 pesos. La tercer venta de dulce de leche es un restaurante en Punta del Este, Uruguay. ¿Qué operación es? Estoy vendiendo un producto a Uruguay. ¿Qué operación es? Una exportación. Bien, ahí como dijo Lourdes, estoy en presencia de una exportación. Una exportación, si se fijan en el artículo 8 de la ley de IVA, artículo 8 de la ley de IVA, a ver, vamos a ver. Quedan exentas del gravamen de esta ley. Inciso D, las exportaciones. Entonces, las exportaciones están exentas. ¿Por qué acá están pintadas con otro color? Ven en pantalla que los importes exentos están en rojo, los importes netos están en negro y la exportación está en verde. ¿Lo ven a eso? Sí, se ve. Bien. Esto tiene que ver con algo que hablamos un día en el salón, cuando empezamos a hablar de IVA, que es que las exportaciones están exentas. Las exportaciones de bienes muebles están exentas en el IVA. No van a tener débito fiscal, simplificándolo. Pero cuando ustedes vieron el artículo 12, habrán visto un montón de requisitos para el cómputo de créditos fiscales. Habrán visto que el artículo 11 es bastante más que esto de precio neto por alícuota, pero a la hora de débitos fiscales es un poco más simple que la cuestión referida a créditos fiscales. Y uno de los requisitos es esta suerte de vinculación o de relación de causalidad que muchas veces se veía en el impuesto a las ganancias, de esto de la deducción de un gasto que esté vinculado a una operación grabada. Bueno, en el IVA tenemos también esta relación de causalidad, si se quiere. Voy a poder computar los créditos fiscales de las operaciones que estén grabadas. Si tengo una operación no grabada o exenta, no voy a poder computar el crédito fiscal. Pero en el caso de las exportaciones, habíamos dicho que si la idea es no exportar el impuesto, por eso no le agrego un débito fiscal. Y yo no puedo hacer nada con los créditos fiscales que fui pagando a la hora de realizar adquisiciones, cuando compré el potecito para hacer el yogur, el dulce de leche, cuando compré el azúcar, la leche, cuando fui teniendo todas esas adquisiciones, yo fui pagando IVA con las compras, si después no puedo computarlo, eso para mí, recuerdo que me lo habían contestado en la clase, eso para mí termina siendo un mayor costo. Entonces, soluciono con la exención en la última etapa, no exportar o no agregarle este impuesto en la parte de débito. Pero si con los créditos fiscales que fui pagando no hago nada, habíamos dicho que esto es un mayor costo, esto es una menor ganancia. Entonces, para tratar de solucionar ese problema, no me lo nombraron, pero en el artículo 43 de la ley, después lo pueden leer, seguramente lo van a trabajar la parte teórica, nos da distintas soluciones. Esas soluciones son la utilización de esos créditos fiscales contra otras operaciones grabadas. ¿Sí? Que el crédito fiscal que yo pagué para comprar el azúcar, el potecito, el dulce de leche, para comprar la leche con la que hice ese producto, que está exento,
y que yo no podría computarlo, me dice, bueno, ese crédito fiscal sí computalo, contra otras operaciones grabadas. Hago otras operaciones grabadas y vendo dulce de leche acá en el país. Bueno, utilizarlo contra esas otras operaciones. Y si no, y si tenemos un sujeto que es exportador puro, bueno, y ahí también el artículo 43 le da otras soluciones, que es la posibilidad de utilizar el impuesto contra otros impuestos nacionales y la posibilidad de pedir la restitución de esos créditos fiscales, ¿sí? Pedir una suerte de devolución. Nosotros, en todos nuestros casos, vamos a trabajar con este artículo 43 y como estamos en todos los casos también con sujetos que realizan otras operaciones grabadas, vamos a utilizar el crédito fiscal vinculado a las compras de productos, de insumos, de materia prima, de materiales, de los productos que después exporté. ¿Sí? Por eso la exportación está exenta y está en otro color distinto. ¿Por qué? ¿Débito fiscal va a tener? No. Bien, como los rojos. Pero los créditos fiscales, ¿los puedo computar? Sí, como los negros. En cambio, los créditos fiscales vinculados a operaciones exentas, ¿los puedo computar? No, no. Bien, estos casos, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien, organización de fiestas. Alquiler del local de fiestas no incluye el servicio. Importe total, es más, en este caso tampoco les dice nada en el enunciado. Vamos a aclarar que en todos los casos son a consumidores finales y que en todos los casos, cuando corresponde, ese valor que nos da ahí tiene incluido el IVA. Es el total que le pagaron a el tambito, ¿sí? Es precio neto más IVA, en los casos que corresponde. ¿Queda claro eso? Lo agregamos si quieren en el enunciado. Alquiler del local de fiestas no incluye el servicio. 3.630 pesos. Dijimos que ese es el importe total. Lo que vamos a hacer es dividirlo a 1,21 y aplicarle la alícuota correspondiente. Y ahí vamos a tener 630 pesos. Acá hago una aclaración que después la vamos a retomar en la parte de créditos fiscales, porque este sujeto, ¿alguna vez alguno tuvo que alquilar un salón de fiesta para un cumpleaños, para un evento, para lo que sea? Sí. Bien. Bueno, acá el tambito se dedica a esa actividad, a esa, si se quiere, prestación de servicio de organización de fiestas. Que acá me parece que sí es importante, y por eso hago la diferencia o la distinción de prestación de servicio distinto de locación de inmueble. ¿Por qué? Y porque después, cuando veamos el tema de la adquisición, como les digo, y gastos que tiene el contribuyente, vamos a volver, pero tengan en cuenta que hay una exención vinculada a las locaciones, que como dijimos, cuando se realiza determinadas locaciones a determinados sujetos, puede estar exenta la operación. Artículo 7 inciso H, punto 22. Y también cuando no se cumplen esos requisitos, pero es inferior a determinado monto, 1.500 pesos, totalmente desactualizado, pero la idea es trabajarlo para ver cómo funciona esto. Pero esa exención no corresponde cuando está vinculada a determinadas
locaciones o prestaciones de servicios. Cuando esas locaciones tienen que ver para inmuebles de conferencias, reuniones, fiestas y similares. Y ahí, por eso le digo que está bueno distinguir locación de prestación de servicio. Porque en realidad acá estamos en presencia de una prestación de servicio. Esa prestación de servicio no está exenta aunque sea menor a 1.500 pesos. ¿Sí? Porque es un hecho imponible distinto a la locación pura del inmueble. O sea, después cuando lo veamos en la parte de adquisiciones, eh, podamos tener un poquito más de claridad para ver quién soy en cada momento. Acá, el Tambito no alquila un inmueble, presta el servicio de organización de fiestas. Esa operación es mayor a 1.500 pesos y está grabada, pero si fuese menor a 1.500 pesos, también va a estar grabada. ¿Por qué? Y bueno, primero porque la exención me aclara que en esos casos está grabado siempre. Y si lo quieren pensar de otra manera, esto, esto que les digo de decir, bueno, acá en realidad estoy en presencia de algo distinto a la locación que puede llegar a estar exenta. Estoy en presencia de una prestación de servicio, algo distinto. Está grabado siempre. El alquiler de ese salón de fiesta para el cumpleaños está grabado siempre. No es una locación de un inmueble, es una prestación de servicio. Bien, ahí también me dice que cuando organicé la fiesta le facturé por separado esto del alquiler del local, de la venta de quesos, 6.050 pesos. Es un producto que está grabado, no está exento. ¿Cómo hago para saber cuánto es el neto y cuánto es el IVA? Mismo procedimiento que seguimos los casos anteriores. A los 6.050 lo van a dividir, dividido 1,21 y a eso le van a aplicar la alícuota que es del 21%. De esa manera van a tener los 1.050 pesos. Y por último tengo esta dentro del servicio de organización de fiesta a un consumidor final, venta de leche común sin aditivos incluida en el servicio. Y ahí, y ahí uno puede decir, ah, pero espera, esto que tengo acá, este producto que está acá dentro de este servicio, es el producto que puede estar exento cuando se lo vendo a determinado sujeto, a un consumidor final. Sí, acá el servicio se lo estoy prestando a un consumidor final. Y el producto es el que está exento. Entonces está exento, pero acá como no puedo poner tanto misterio porque tienen en la pantalla la solución, ven y dicen, che, pero mirá, acá en la solución dice neto grabado, alícuota 21%, débito fiscal, entonces acá dice que está grabado. ¿Por qué? No importa, no importa lo que dice la solución, importan los por qué. Estamos tratando de aprenderlo. ¿Por qué este producto que cuando se le vende a un consumidor final está exento, ahora no está exento? Porque la prestación de servicio está grabada o no. Bien, y eso, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 7 de la ley, en el último párrafo. Vieron que el artículo 7 de la ley, el de las exenciones, también exenciones, como dijimos, hay en el artículo 8, pero en el artículo 7 es el más largo. En ese artículo para tratar de encontrarlo rápido, a lo último de todo, en el último párrafo del artículo 7 me va a decir,
La exención establecida en este artículo no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicio grabadas, salvo disposición expresa en contrario. Entonces, como bien dijo Agustina, como en realidad esta venta está dentro de una prestación de servicio grabada y porque además me lo aclara acá este último párrafo, un último párrafo que también muchas veces lo podemos utilizar eh, para manifestar o para ejemplificar la teoría de la unicidad que recorre la ley de IVA, como esta venta de leche como un sin aditivo, un consumidor final, está dentro de un servicio grabado, se pierde la exención. La operación está grabada. ¿Sí? Se sigue a la principal, a la prestación de servicio grabada. Entonces, por eso, ahí en la solución, lo vamos a encontrar eh, como grabado. Después, la forma de determinar cuánto es el IVA, la misma de siempre. Los 300 dividido punto 1,21, precio neto, eso por la alícuota, nos va a dar el débito fiscal. Punto 4. Nos dice que hubo una operación de importancia hecha con el señor RG, responsable inscripto, a quien se le vendieron quesos, efectuándose un descuento, por lo que se confeccionaron dos notas de créditos por 400 pesos cada una, que corresponden a prácticas normales de mercado, pero solo una de ellas fue contabilizada en el mes. Me habla de dos notas de crédito por descuentos. Dos notas de crédito por descuentos que le hice a un cliente. ¿Qué tengo acá? Cuando Profe, yo le ahí hago no un se le tiene que descuento... adicionar, ¿Cómo? Perdón, Tamara, no escuché. por el artículo 11, no se le tendría que adicionar en los descuentos que yo hago cuando vendo. En el artículo 11, Sí. me va a hablar de descuentos obtenidos cuando a Ah, mí me hacen un descuento. En el artículo 12 me va a hablar la ley de IVA de descuentos otorgados, de los descuentos que yo le hago a otro. Y cuando decimos esto del artículo 11 y artículo 12, artículo 11, ¿qué es? débito fiscal. Débito fiscal. Los descuentos que a mí me hacen, cuando yo estoy comprando, tengo un descuento que a mí me hacen, Sí. son débito fiscal. No me modifican el crédito fiscal, son débito fiscal. Los descuentos que yo hago, y acá podemos hacer la salvedad, porque ustedes ya lo tienen que saber previamente, al artículo 10, que van a ser descuentos que son posteriores al momento de emisión de la factura. Los descuentos que yo hago en forma posterior a la emisión de la factura están en el artículo 12. ¿Qué son? Si están en el 12. Crédito fiscal. Crédito. Crédito fiscal. ¿Sí? Y esto a veces lo ejemplificamos, acá no tenemos en pizarrón, pero a veces lo ejemplificamos diciendo, bueno, me va a dar lo mismo. Y sí, ¿a qué me refiero con esto? Me va a dar lo mismo. Bueno, yo facturé de IVA, vamos a poner ya directamente el IVA. De IVA, 15 pesos.
y después hago un descuento, hago una factura en la que tengo de IVA 15 pesos, y después hago una nota de crédito por un descuento en la que tengo de IVA 3 pesos. ¿Cuánto es el IVA que voy a tener que pagar? 12. 12, perfecto. Pero no me importa eso. A mí lo que me importa es, ¿cuánto es el débito fiscal? No hay, en este caso, En el ejemplo que les di, de los 15 pesos y los 3 pesos. 15. Bien, 15. ¿Y cuánto es el crédito fiscal? 3. Perfecto. Y vieron que toda la operación la hice yo. Yo le vendí algo y le había facturado 15 pesos de IVA y después le hice un descuento yo y hice una nota de crédito en la que había 3 pesos de IVA y por eso terminé pagando los 12 pesos de IVA. Este burdo ejemplo es solamente para que entiendan que cuando ese descuento que yo hago, no compré nada en ningún momento. El descuento es en forma posterior, porque si no, formaría parte del precio neto grabado, artículo 10, pero como es en forma posterior, el débito fiscal van a ser los 15 pesos y crédito fiscal van a ser 3. Y como un ejemplo muy burdo, y queremos que dé, y quiero que dé para entender cómo es esto conceptualmente y después le vamos agregando dificultad, ya sabíamos que íbamos a tener que pagar 12 pesos, que a 15 le resto 3 me va a dar 12. Pero repito, lo que me importa saber es que no es que tengo 12 pesos de débito fiscal, que la ley de IVA me dice que mi débito fiscal van a ser los 15 pesos y mi crédito fiscal van a ser 3 pesos. Un crédito fiscal que es autogenerado, que no surgió de una compra, de una adquisición. Va a surgir de un descuento que yo hice. Como les dije, no compré nada. No compro nada. Son créditos fiscales autogenerados. Y ahora le agregamos la dificultad. Por eso, en el artículo 12, encontramos, así como para todos los créditos fiscales encontramos requisitos, particularmente encontramos requisitos para poder computar esos créditos fiscales. A veces lo digo también simplificando, o para que se entienda, que el débito fiscal, lo que me genera impuesto a pagar, es bastante más sencillo, es menos limitado que las cuestiones vinculadas a lo que hacen que pague menos, al crédito fiscal. Por eso todos los requisitos para el cómputo del crédito. Entonces, estos descuentos que yo otorgué, esto lo digo porque en muchos casos hay algunos alumnos que quizás no trabajan en algo administrativo y demás, ¿sí? Entonces, quizá la cuestión de la documentación con la que se respalda una operación, una factura y demás, quizás es más conocida. El tema de la nota de crédito ha pasado en algunos casos que quizás no lo conocen. Es el documento que vamos a emitir cuando le otorgamos un descuento, una bonificación a un cliente, ¿sí? Entonces, ese documento que vamos a emitir, esa nota de crédito, y ahora sí voy a ser preciso, me puede generar crédito fiscal a computar. ¿Cuándo? Cuando cumpla con los requisitos que me establece el inciso B del artículo 12. Como ahora estamos con los débitos, lo vamos a poner ahí como apunte en otra hoja que vamos a tratar, en otra parte de la solución que vamos a tratar los créditos fiscales y vamos a trabajarlo. Pero de ninguna manera esto me
disminuye o lo puedo poner restando en el débito fiscal. Porque la ley, está en el artículo 12, no lo trata como crédito fiscal, lo trata como un crédito fiscal. ¿Sí? Así como a los descuentos obtenidos, cuando a mí me hacen una quita, una bonificación, una devolución, la ley no lo trata como un menor crédito fiscal, sino que lo trata como un débito fiscal. Bien, que matemáticamente, como les digo, si nos olvidamos del tema de los requisitos, da lo mismo, ya sé, pero la ley determina qué es cada cosa, no lo podemos inventar nosotros. Punto 5. Vendió, y ya tengo medio tachado, vendió una heladera que utilizaba para la conservación de leche común y postres. El comprador era un médico que es monotributista. Acá teníamos una denominación que es responsable no inscripto, que es una denominación, una categorización vieja, ya no existe más. Así que lo reemplazamos por monotributista. No sé si el enunciado que ustedes tienen, cuál es eh, cómo lo tienen escrito, pero Está si quieren, corregido ya, sí. Dice ¿eh? monotributista. Ya que dice Aparece corregido ya, sí. bien, entonces quizás yo abrí acá un enunciado que también es viejo. Bien, entonces le vendemos a un monotributista una heladera a 500 pesos. Vendo un bien de uso. ¿Qué tratamiento le da el impuesto al valor agregado a las ventas de un bien de capital? Los trata como un bien común. Bien, las considera alcanzadas. Bien, las considera alcanzadas. De hecho, en el caso práctico uno hay un caso vinculado a esto. Incluso cuando seguramente en la parte teórica vieron el artículo 4 referido a los sujetos, también habrán visto que estas operaciones están alcanzadas, que cuando alguien, en muy resumidas cuentas, se convierte en responsable inscrito, se convierte en sujeto del impuesto, todas sus operaciones van a estar alcanzadas. Y ahí también ese artículo les dice que no importa, que no importa cuando están vendiendo un bien que se utilizaba en forma conjunta para operaciones grabadas y exentas, ¿qué proporción la utilizaban para cada operación? Que esa operación se va a considerar grabada en su totalidad. De hecho, para los que vieron el video en ese punto del ejercicio, seguramente yo remarqué una palabra de ese artículo 4 que siempre se la suelo decir, que es la palabra simultáneamente. Que cuando alguien realiza en forma simultánea, en forma conjunta, operaciones exentas y no grabadas, como en este caso en particular, venta de leche común, que en algunos casos está exenta y en otros casos está grabada, y los postres que siempre están grabadas, no me fijo cuánto lo utilizaba para operaciones grabadas y exentas. La operación va a estar grabada en su totalidad. ¿Sí? Entonces, esta operación, esta venta de esta heladera al monotributista va a estar alcanzada. La alícuota va a ser del 21%. En algunos casos, acá voy a hacer una aclaración. En, en algunos o en varios casos, solemos decir que las ventas de bienes de uso están alcanzadas al 10,5%. Eso no es técnicamente correcto. Eso no es técnicamente correcto.
Las operaciones que están alcanzadas al 10,5% son las que en el artículo 28 me dice que están alcanzadas al 10,5%, que en muchos casos tienen que ver con ventas de bienes de uso, pero no siempre se va a dar esto, ¿sí? Acá no tenemos mayores datos, así que utilizamos la alícuota del 21. Si quieren, le agregamos el dato, la operación está grabada el 21 y es así. Y en algún otro caso, si consideramos que la venta de bien de uso la vamos a tener que alcanzar o está dentro de las que el artículo 28 de la ley de IVA considera como grabadas al 21 al 10,5%, perdón, también lo diremos, ¿sí? Tampoco quiero que en esto, el artículo 28 de la ley de IVA sí me interesa que lo lean, si es que ya no lo vieron, porque tiene varias cuestiones que sí son relevantes. En el caso de los bienes de uso, ¿por qué les digo que no me parece tan relevante? Porque van a encontrar una llamada que tiene que ver con los bienes que están alcanzados a la nomenclatura del Mercosur, que están en un determinado listado, es algo que está fuera de la ley de IVA y que muchas veces tiene que ver con bienes de uso, pero no siempre, no todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si esa operación está grabada al 10,5, si esa operación está grabada al 21. En nuestro caso, lo vamos a considerar grabado al 21. Y como un responsable inscripto le está facturando a un monotributista, esta operación, estos 500 pesos van a ser netos y le va a tener que emitir una factura A en la que le va a tener que poner el precio neto 500, IVA 105, total 605 pesos. ¿Sí? Si alguno tiene un caso práctico de algunos años atrás, incluso quizá la plataforma, quizá quedó alguno, puede que se encuentre con que la solución decía 500 pesos y tomaba 500 dividido 1,21 y a eso consideraba presión neto grabada y aplicándole la alícuota tenía cuánto era el débito fiscal, pero ahora lo hacemos o lo resolvemos con la ley vigente, que es considerar la operación con monotributistas como netas de IVA. 6. Intereses. El tema de los intereses también en el artículo 2, breve repaso, nos dice que los intereses de operaciones grabadas están grabados, ¿sí? Teoría de la unicidad. Entonces, en la operación que yo tengo en el primer punto, en el punto 6, que me dice que vendo repostería, tengo intereses por la venta de repostería, 100 pesos a un responsable inscripto en operación grabada, bueno, voy a tener los 100 pesos más IVA, voy a tener de débito fiscal los 21 pesos. Pero la controversia, lo interesante de ver acá, está en el segundo punto de los intereses, que tiene que ver con intereses por venta de leche común a comedores escolares. ¿Qué pasaba con la venta de leche común a comedores escolares? Está exenta. Bien, está exenta, pero el Poder Ejecutivo me dice, artículo 10 del decreto reglamentario, los intereses originados en la financiación o el pago diferido fuera de término del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones resultan alcanzadas por el impuesto, aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no grabadas. Entonces,
todos los intereses están grabados, independientemente de si la operación inicial estuviera grabada o no. La operación de origen, digamos. Bien, ahí, como bien dice Lourdes, el artículo 10 del decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo, me dice que todos los intereses, en particular me dice que los intereses de las operaciones exentas no grabadas van a estar grabados. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahí. ¿Cuál es el error? Encuentre el error. Esto lo ponemos así en una frase, o lo mismo que dijimos, literal, lo ponemos así en un examen de, de Derecho Tributario Constitucional y tenemos que encontrar el error. ¿Cuál es el error? Está no tomó los 50 pesos como neto. Lo discriminó, digamos. Tomó como si fuese a consumidor Repito, final. tiene que ver con la parte de Derecho Tributario Constitucional. Puede ser que el decreto estaba pasando por encima de la ley. Bien, Derecho Tributario Constitucional. No hay tributo sin Sin ley. ley. Perfecto. ¿Quién, quién emite las leyes? El poder legislativo. El Poder Legislativo. Bien. Entonces, esta es la parte que yo le dije, escribo esto en un examen y pongo el Poder Ejecutivo, esa es la parte que tienen que marcar, me dice esto. Entonces, acá es donde está la parte controvertida. Tenemos un decreto reglamentario de cualquier ley, del impuesto a las ganancias, de la ley de IVA, de bienes personales. ¿Por qué? Y porque el Poder Legislativo sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y va a ser esto de aclarar cuestiones que pueda aclarar vinculadas a la ley. Pero no se puede exceder de lo que dijo el legislador. Entonces, esperá, esperá. Lo que me está diciendo acá el artículo 10, ¿me está aclarando algo que está en la ley o está agregando algo que dice la ley? Porque si me está aclarando algo que dice la ley, perfecto. Tenemos un montón de artículos de decreto y que están bien. Nosotros cuestionamos, resaltamos, prestamos atención a los que cometen un exceso reglamentario, a los que agregan algo a lo que dice la ley. Y nobleza obliga. Y aclaramos, hacemos hincapié o nos quejamos de los que agregan algo que va en contra del contribuyente. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la parte en bienes personales cuando decíamos, che, si me fijo, y no estaba en el decreto, si me fijo lo que me dice la ley respecto de lo del mínimo no imponible de casa habitación, y leo la ley, no me queda tan claro. No me queda tan claro. Pero como es a favor del contribuyente, no me quejo. Pero acá en este caso puedo estar en presencia de un exceso reglamentario. ¿Por qué? Vamos a lo que sí me dice la ley. ¿Qué dijimos que sí me decía la ley de los intereses? Que están alcanzados aquellos que fueran percibidos o vengados con motivo de pago diferido fuera de término. Sí, en la ley, en el artículo 10, en el artículo de precio neto,
nos va a hablar particularmente del tema de los intereses. Nos va a hablar particularmente del tema de los intereses. Ahí como, no sé quién lo dijo, Tamara fue. Sí, profe. Bien. Ahí como lo dijo Tamara, en el artículo 10 me va a decir que los intereses de las operaciones grabadas están grabados. Y esto tiene que ver con como lo nombramos un par de veces, con la teoría de la unicidad que sigue el espíritu de la ley. Pero no me dice que todos los intereses están grabados. Siguiendo la teoría de la unicidad, me dice, si vos vendés algo que está grabado y la operación tiene intereses, siguiendo la operación, siguiendo esta teoría de unicidad, los intereses están grabados. Pero acá lo que me dice el decreto es que los intereses de operaciones exentas o no alcanzadas están grabados con una justificación. Y acá esto es lo que me interesa. Lo que me interesa es la discusión, lo que me interesa es el análisis. Bien, si tengo intereses en una operación grabada, están grabados. Si tengo intereses de una operación exenta o no alcanzada, el decreto reglamentario me dice que están grabados, porque entiende que los intereses son un hecho imponible autónomo distinto de la operación principal. En cambio, y esta situación se vio controvertida cuando, en cambio, un contribuyente, ante una operación que estaba exenta o no alcanzada, o varios contribuyentes, porque hay distintos fallos, planteó que este artículo 10 era un exceso reglamentario. ¿Por qué? Y porque la ley de IVA seguía este principio o este espíritu de la unicidad y que si la operación principal estaba exenta, los intereses también estaban exentos. Esto seguramente habrán visto algún caso de jurisprudencia, no les voy a agregar ninguno, trabajen con lo que ya trabajaron, pero sepan que la jurisprudencia le dio la razón al contribuyente y entendió que acá había un caso de un exceso reglamentario, un caso que el Poder Ejecutivo se estaba arrogando facultades legislativas, que es algo que no puede hacer. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es hacer el análisis. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. No quiero que se queden con, no, era esto o era esto. No, tienen que saber todo. Tienen que saber los argumentos. No tienen que saberlos porque sí. Los tenemos que saber porque los tenemos que pensar. Los tenemos que pensar, como siempre tratamos de hacer, de pensar, de razonarlo y de ver las situaciones que puedan llegar a afectar, en el caso, por ejemplo, del contribuyente, de un cliente de ustedes, vamos a ponerle de nombre, de fulanito que es el cliente de ustedes y que tiene que facturar los intereses de la leche a consumidor final y les está preguntando, che, ¿esto lleva IVA o no lleva IVA? Porque me acuerdo cuando le facturé la leche no llevaba IVA. Bueno, y ahí analizaremos, evaluaremos, veremos, sabremos qué piensa el fisco y qué nos va a decir el fisco. Sabremos que podemos argumentar nosotros. Evaluaremos los costos de oportunidad y de la posibilidad de defensa del contribuyente y demás. ¿Sí? Esto es un todo. Por eso le digo, ¿cuál es la respuesta correcta?
es conocer ese todo, ¿sí? Conocer ese todo, analizar siempre ese todo. Acá está planteado el ejercicio, si quieren ahí, ¿de qué manera? Siguiendo el artículo 10 del decreto reglamentario. Siempre les digo lo mismo. Para mí la respuesta correcta es decir, artículo, esta respuesta según el artículo 10 del decreto reglamentario en el que el Poder Ejecutivo determina que los intereses de las operaciones exentas o no grabadas están alcanzados porque los considera un hecho imponible autónomo. Existe jurisprudencia, citan a la que quieran ustedes y ponen que, según la jurisprudencia, esto es un exceso reglamentario y que estos intereses no están alcanzados. ¿Sí? Esa, para mí, es la respuesta correcta. Así que no me corresponde. Entonces, ¿qué pongo? Yo pondría las dos. Acá en la solución, tomamos esta para, en definitiva, cuando estamos haciendo la declaración jurada, siempre estamos terminando inclinándonos por alguno de los criterios. Pero como estamos en un ámbito académico, que no estamos obligados a tener un único resultado, yo pondría los dos, como solución las dos alternativas, ¿sí? Bien, Profe, eh, sí. consulta. Ahí en la primera parte de los intereses con la venta de repostería, hay una aclaración que dice que se facturó por error 25 pesos de IVA, pero no se recibió el reclamo del cliente. Ahí no tenemos que hacer nada. Por la venta de repostería, por error se facturó 25 pesos. Bien, no, ese tipo de errores Sí. están bastante minimizados. Los errores de facturación están bastante minimizados por la masificación de la utilización de medios electrónicos de facturación. Antiguamente, donde estaba masificado la facturación manual, ¿sí? Existían muchos más eh, errores de este tipo y también mucho más recelo, y lo vamos a ver en la parte de crédito fiscal, vinculado a el crédito fiscal que podíamos computar o no. Sí, ahí lo vamos a ver con mucha más claridad. Cuando estamos haciendo una factura o en general, van a ver que hacen la factura, ponen 100 pesos y si la alícuota es el 21, nos va a salir directamente los 21 pesos. Ok, profe, gracias. Eh, vamos a la parte de análisis, a cuál podría llegar a ser la complicación o lo que sí podemos dejar ahí como nota al pie. A ver, ¿qué puede llegar a interpretar el fisco cuando hice una factura que dice neto 100 pesos y 25 pesos de IVA? Y yo le digo, bueno, mirá, me equivoqué. Y ahí no va a pasar nada. Puede que no pase nada, son 4 pesos, no pasa nada. Pero siempre les digo que se planteen ejemplos en el absurdo. Neto 100 pesos, IVA 25 millones de pesos. Y digo, no, me equivoqué, mirá, te pago el IVA de los 100 pesos, que son 21 pesos. ¿Qué va a pensar el fisco? Y que estás poniendo base imponible en... Bien, exacto, ahí está. Eso que dice ahí Tamara. Que estoy escondiendo más imponible. Entonces siempre tengo que pensar esas situaciones. ¿Qué es lo que está, qué es lo que va a pensar el fisco? ¿Qué posibilidad de respuesta tengo yo? A ver, en este caso son 100 pesos y facturé 4 pesos de más. El cliente no me lo reclamó. Yo a veces les digo también, bueno, no me lo reclamó, se lo tengo que devolver. A ver, seamos un poco honestos, se lo devolvemos. Porque si no, el fisco sí tiene razón de pensar, y con el ejemplo absurdo de los 25 millones de pesos, quizás se ve con más claridad, tiene razón a pensar que, como dice Tamara, estoy escondiendo base imponible. En realidad, no es que me equivoqué. ¿Sí?
Así que atención con eso. Y si el fisco piensa que estoy comiendo base imponible, lógicamente va a considerar que eso está grabado y va a considerar que eso está alcanzado por el IVA. Y que lo que también omití de base imponible del IVA, que está grabado en ganancia, bueno, toda la cuestión de lo que sabemos que va a pensar el fisco. Bien, ¿qué otra venta tengo? Ninguna más, ¿no? Vamos con las adquisiciones y gastos. Antes de las adquisiciones y gastos, paramos 5 minutos, voy a buscar un vaso de agua, son y 46. ¿Y en 5 continuamos? Dale, profe. Gracias.